El rollo de la escuela. Un cordial saludo, mis hermanos, amigos y seguidores de la Escuela Alexandría. Bienvenidos a este nuevo episodio del rollo de la escuela. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes una corta reflexión acerca de un tema que he denominado el agujero negro de la historiografía protestante. Este es el rollo de la escuela, que te puede tomar un momento, pero tiene fines eternos. El rollo de la escuela. Regálanos un like, suscríbete a nuestro canal, entérate cada vez que subimos contenido y compártelo en tus redes. Repito el título: el agujero negro de la historiografía protestante. ¿En qué consiste esta teoría del agujero negro de la historiografía protestante? Básicamente, se trata nada más ni menos que de un periodo de 1000 años que no sé qué tan intencionadamente, aunque parece que sí, los historiadores protestantes suelen, si no saltar, acortar casi que ideológicamente en sus manuales. Entonces, por lo general, ¿qué pasa? Cuando un historiador protestante se dedica a hacer un manual general, es decir, desde el primer siglo hasta el siglo XX, siglo XXI, según las fechas por las que escriba su obra, pues resulta que cuando llega a ese periodo que normalmente denominamos como la Edad Media, entiéndase desde el siglo V hasta el siglo XVI, pues ese periodo normalmente, si usted lo mira proporcional y comparativamente en los manuales de los que usted disponga de autores protestantes, usted se va a encontrar que a veces es curiosamente corto. Y les estoy hablando de que son 1000 años. O sea, son 1000 años de historia, donde a veces la proporción en los manuales de siglo a siglo que se aborda, pues es desproporcionada totalmente. En algunos, casi que esos 1000 años se sacan en pocas páginas. Entonces, se le dedican, digámoslo así, vamos a hablar en porcentajes, vamos a dividir un libro hipotético de historia del cristianismo en un 100%. Entonces, se van a gastar el 20%, 20-30% en el periodo denominado cristianismo primitivo, que por lo general lo marcan desde el siglo I hasta la aparición de Constantino y ese proceso de las grandes discusiones teológicas del siglo IV. Ok, hasta ahí, listo, le dieron un 20-30%. De ahí sigue ese periodo de nada más ni menos que 1000 años. Y resulta que a este periodo le van a dedicar un difícil 20-30%. Difícil 20-30%. O sea, se sacaron 1000 años de la manera más rápida que pudieron. Y generalmente pintan el panorama bien oscuro, tratando de pintar un panorama casi desolador, devastador, donde aparentemente Dios se fue de la tierra y se olvidó de esta humanidad, y la humanidad se olvidó de Dios por 1000 años. Bueno, cuando aparece la gloriosa y excelentísima, ilustrísima Reforma Protestante, aparecen nuestros amigos y salvadores Calvino y Lutero, y ahí vuelve Dios al planeta Tierra. ¿Qué pasó? Pues acá hay todo un plan casi que ideológico de por qué vender la historia del cristianismo así. Hago la salvedad porque alguno quizás estará ya sospechando, inclusive murmurando, de que quien les habla es un historiador católico. No, quien les habla es protestante, ha sido evangélico casi toda su vida, y desde su conversión, porque reconozco que hubo un momento de conversión en mi vida, he sido evangélico, lo que tradicionalmente se llama evangélico. Vengo de líneas pentecostales y recibí formación como historiador profesional, ¿cierto? Allí están mis créditos y la información mía la pueden buscar en internet.
soy un historiador protestante, pero comencé a ver esto, que en los manuales de historia, sobre todo de ciertas líneas protestantes, pues es muy obvio, un agujero negro de 1000 años, donde aparentemente Dios se olvidó de esta humanidad y ni se sabe cómo se salvaron los hermanos y las hermanas que vivieron durante 2000 años. O sea, entonces, pues obviamente hay un programa político allí, obviamente hay un programa ideológico y denominacional para elevar esa reforma del siglo XVI, que quizás los nombres más celebrados son Martín Lutero y Juan Calvino, no los únicos. Pero venga, es que, o sea, antes de eso a nadie se le ocurrió que el cristianismo tenía problemas, nadie. Pues los que han podido estudiar conmigo historia del cristianismo saben que nada más alejado de la realidad. De hecho, siempre en cada siglo hubo hermanos y hermanas, personas que se preocuparon por el estado moral, el estado social de la cristiandad, los alcances de la escritura. Si bien hubo periodos álgidos y periodos bajos, claro que sí, eso es como normal en los ciclos de la historia humana, pero esto sí es un error garrafal que a concepto de este humilde servidor, pues tenemos que empezar a corregir, hermanos. O sea, creo que la historia de ese cristianismo de la Edad Media es algo que tenemos que empezar a entender mejor para saber dónde estamos hoy. Incluso por una razón tan importante, incluso si usted es lo más reformado de la vida, que ama y valora mucho la obra de Martín Lutero y Juan Calvino, está bien, listo, pero entienda entonces ese contexto de donde ellos venían, y ese contexto es esa cristiandad medieval. Ellos, Martín Lutero y Juan Calvino, en su vida no dejaron de ser cristianos medievales, aunque trazaron líneas para lo que sigue, pero ellos no fueron arrancados de ese cuadro y puestos ahí sobre la nada y de la nada. No, eso es muy inocente pensar eso. Entonces, creo que hay que reflexionar en toda una serie de reformas, al menos desde el siglo X, donde solamente por hablar de la cristiandad occidental se hicieron muchos intentos. Entonces vienen reformas tan importantes como la reforma de Cluny, la reforma de Cister, lo que significó el movimiento valdense, cuando comienzan todas las órdenes mendicantes. Todos vieron diferentes problemas en la cristiandad y trataron de aportar soluciones, más que criticar los problemas que siempre ha tenido la cristiandad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en su momento, la reforma que pudo encabezar en su momento Gregorio VII vio el problema en la injerencia de los emperadores y de los señores feudales en los puestos de la iglesia. Bueno, entonces vamos a atacar por ahí se fue una reforma. Luego vienen las que les acabo de mencionar, las reformas de los valdenses, las reformas por ejemplo, de las órdenes mendicantes, que básicamente su manifestación más importante es la orden franciscana y la orden dominica. Entonces vieron que el problema era la opulencia y la riqueza. Bueno, también pusieron su grano en su momento, y así por el estilo. Pudiera citar otras, pero hay una gran riqueza en hombres, mujeres, personajes, episodios, en todos esos 10 siglos donde para nada Dios estuvo ausente. Para nada Dios estuvo ausente. Entonces, lastimosamente, a nosotros, los evangélicos, los protestantes, se nos enseña a acercarnos escépticamente a todo lo que huela, como, ay, no, eso es católico, no mire eso. No, hermano, no, eso es ridículo. Empezando porque esas denominaciones de católicos y evangélicos, usted no puede hablar de eso seriamente, hasta el siglo XVI. Y sé que va a salir la opinión católica, que ya la he escuchado muchas veces y la respeto, de que no, pero es que vea que a los cristianos se les llama la iglesia católica, la iglesia original. Hermano, el término católico es un término común, que de ninguna manera era una impronta de identidad de una cristiandad. Entonces, sí, la iglesia occidental
se empezó a denominar católica por allá y se tomó el término porque lo usa coloquialmente, lo usa Ignacio de Antioquía en sus cartas a principios del siglo II, sí es cierto, pero lo usa como un término común y corriente de la lengua griega, decir universal. Él está hablando iglesia universal. Y básicamente esa iglesia universal tiene unas características que no voy a entrar en detalle aquí, lo pueden mirar en otros videos y en los cursos que he dictado. Y de hecho me gusta usar la precisión técnica de hablar de cristiandad occidental, que para el siglo XVI se divide en sus dos formas modernas: catolicismo romano y protestantismo. Y esa es la precisión que me gusta utilizar a mí. Y por ahora dejo esta información acá y esta conclusión. Creo que es importante, para tratar de entendernos, revisar toda esa historia medieval. Empezar a entender que siempre hubo hombres y mujeres de Dios, atentos a su voz, que les importaba agradar a Dios tanto como a usted y como a mí. Porque es que también es pensar que usted es más piadoso que esa gente. Las formas de piedad asumen formas diferentes de siglo en siglo, porque tenemos condiciones diferentes, porque tenemos reflexiones filosóficas diferentes, porque tenemos contextos históricos y sociales muy diferentes. Entonces, bueno, dejo planteada esta reflexión. Me gustaría leer sus comentarios. Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y hasta una próxima ocasión. El rollo de la escuela. El rollo de la escuela, en la Escuela de Alejandría, un programa donde estamos siempre dispuestos a dar solución a tus inquietudes de este día, porque hablamos español y podemos profundizar de manera sencilla y escueta en cada tema, mostrando el punto de vista de la palabra de Dios, que también toma en cuenta el punto de vista del hombre a través de los tiempos.